Bien, muy buenas noches. El día de hoy vamos a abarcar, en la primera hora vamos a referirnos a los niveles de organización y clasificación de los seres vivos. Cuando hacemos referencia a los niveles de organización de los seres vivos, nos estamos refiriendo a que dentro del ecosistema existen seres vivientes que se van a organizar fundamentalmente a las características peculiares que más adelante vamos a ver se conocen como especies. Eh, Podemos iniciar señalando lo siguiente, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿cierto? Cada miembro que conforma la naturaleza se va a interrelacionar entre sí en un ecosistema definido que proporciona lo adecuado para la vida de todo ser vivo, ¿no? Es decir, que cada miembro, cada especie, ya sea animal o vegetal, fundamentalmente, va a lograr una interrelación, es decir, va a tener contacto, va a relacionarse con otros seres vivos diferentes a su especie. A eso nos estamos refiriendo. Dentro de un ecosistema, ¿no? Entiéndase por ecosistema, ¿no? Todo ámbito en el cual existen especies diversas, ¿no? Así como elementos inertes, ¿no? Por ejemplo, las rocas, el agua, etc. Todo eso forma parte de un ecosistema. Y lógicamente esto está orientado, ¿no? A la interacción que existe entre las diversas especies y su ámbito de desarrollo. Ahora, los ecosistemas son variados, ¿no? Y debemos de proteger el equilibrio para seguir obteniendo beneficio de ello, ¿no? Em, Decimos que tendremos que lograr el equilibrio, nos estamos refiriendo, ¿no? A no atentar contra fundamentalmente eh, aspectos que dañen el medio ambiente, fundamentalmente, que es indispensable para eh, la sobrevivencia de estas especies, ¿no? Tanto el, el ambiente acuático, ¿no? En el cual existen diversas especies que necesitan en este caso, el agua para poder vivir, para poder desarrollarse, para poder reproducirse, para poder tomar el alimento, ¿no? Y otras especies que necesitan, pues, el aire circundante, el oxígeno fundamentalmente del, del ecosistema para poder desarrollar su desarrollo y crecimiento, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de proteger, ¿cierto?, el ecosistema y lograr un equilibrio en esto. Eh, Aspectos como la contaminación del aire, ¿no? O la contaminación de las aguas del mar, ¿no? Va a incidir a causar un desequilibrio ecológico y eso va a alterar, ¿no?
significativamente las funciones de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, que se realice una quema de plásticos, residuos, eh, en fin, eso definitivamente va a alterar el aire, ¿no? Ya los componentes del aire no van a ser solamente nitrógeno y oxígeno, sino que vamos a sumar por efecto de la combustión, de la quema, vamos a eh, producir que este aire esté enrarecido y vamos a ser partícipes de que este aire contenga pues sustancias químicas como el monóxido de carbono, el metano, ¿no? El azufre, el plomo, que lógicamente son componentes, elementos que al entrar en contacto con los seres vivos van a afectar a estos, ya sea al momento de inhalarlo, ¿no? Lógicamente van a ingresar por sus vías respiratorias, ¿no? Y también esto puede incidir en puede repercutir inclusive en la reproducción de los seres vivos, ¿no? Entonces ahí se genera pues un desequilibrio ecológico, ¿no? También podemos señalar, dar el ejemplo de si es que en el mar se derrama petróleo, ¿no? Entonces, las especies marinas necesitan de la luz solar, ¿no? Para poder realizar sus funciones de alimentación, fundamentalmente. Al no ingresar esta luz solar que les sirve de energía, ¿no? Obstruida por el petróleo, en este ejemplo, ¿no? Va a hacer que su función de alimentación sea escasa y por ende también eh, causen muertes a las especies, ¿no? Y alterando el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, esos son aspectos que nosotros debemos de tomar en consideración, ¿no? Para lograr que siempre exista un equilibrio, ¿no? En el ecosistema, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá, ¿no? Cuida y respeta nuestro ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en él, ¿no? El hombre también, ¿cierto? Como no, es un elemento esencial dentro de la organización de los seres vivos, ¿no? Eh, y debería, por su racionalidad, contribuir al equilibrio que acabamos de mencionar. Lamentablemente es el hombre, ¿no? Quien es una causa del desequilibrio de este sistema, ¿no? Al quemar residuos sólidos, al vertir petróleo en los mares, ¿no? Al desechar plástico, ¿no? A contaminar el medio ambiente. Entonces, esta línea de cuidar el medio ambiente se ve entorpecida fundamentalmente por la actividad del hombre, ¿no? Entonces, eh, es un aspecto que se debe de tener en cuenta, en consideración, para que no sea de esta manera, ¿no? Y tomar medidas para, en la medida de lo posible, afectar, ¿no? Negativamente, ¿no? Al ecosistema, ¿no? Del cual también el hombre forma parte, ¿no?
En ese sentido, los seres vivos en un ecosistema se van a organizar, ¿cierto? Formando poblaciones, comunidades y ecosistemas, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ir de menos a más, ¿ya? Eh, el individuo o la especie, como la había señalado al inicio, ¿no? Es todo ser vivo individual, ¿ya? A eso nos referimos con el concepto de individuo. Es todo ser vivo individual, ¿no? Ya cuando nos referimos a una población, ya el concepto cambia. El conjunto de individuos que pertenecen a una misma especie y viven en un lugar determinado, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿cierto? Podemos referirnos a que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Existe eh, la especie gato, ¿no? Gato, solamente gato. Todos, ¿cierto? Son gatos, son de la misma especie. Entonces podemos hablar de población de gatos. ¿Ah? Podemos hablar de población de gallos, ¿ya? Podemos hablar de población de peces, ¿de acuerdo? Siempre que nos refiramos a poblaciones, nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos, pero que pertenecen a la misma especie, ¿de acuerdo? No podemos hablar de una población de gatos y perros. No podemos hablar de una población de peces y aves. No podemos hablar de una población de leones y osos. Siempre cuando nos refiramos o cuando tengamos la oportunidad de leer sobre población, ya tenemos que entender por ese concepto que nos estamos refiriendo a varios individuos, pero que pertenecen a la misma especie. Eso es población, ¿ya? Pero vamos más allá. Definamos ahora entonces qué cosa es comunidad. Comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un lugar determinado, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Acá podemos hablar, sí, de existe un conjunto de perros y gatos a la vez, ¿no? Vamos a hacer referencia al término de comunidad, ¿ya? Comunidad de perros y gatos, ¿no? Comunidad de peces y osos, comunidad de leones, ¿no? Y cebras, ¿de acuerdo? ¿Ya? La comunidad es el conjunto, ¿no es cierto?, de individuos de diferentes especies que pueden eh, estar presentes en un mismo ámbito. Y lógicamente no solamente especies animales, ¿no? Porque también recordemos que existen especies de origen vegetal, ¿no? Entonces, lógicamente, podemos referirnos también a población, ¿no? De una determinada especie de vegetales, ¿no? Eh, y también una comunidad de especies, de diversas especies eh, de origen vegetal, ¿no? De repente se me ocurre un vivero, ¿no? En un vivero, lógicamente, existen especies, diversas especies vegetales. Entonces, podemos referirnos a un vivero, ¿no es cierto? Como una comunidad
¿cierto? Porque en un vivero existen especies, diversas especies de origen vegetal, ¿no? Eh, si es que existiera solamente una especie en un vivero, que en realidad es difícil, ¿no? Aún así, si hubiera solamente una sola especie, varios individuos de una misma especie, bueno, entonces sería una población, ¿ya? Entonces, que estén claros los conceptos, ¿no? Población son varios individuos de una misma especie y comunidad son varios individuos de diferentes especies. Estas especies pueden ser de origen animal o de origen vegetal, ¿no? Ya que estamos refiriéndonos fundamentalmente a seres vivos. Entonces, el espectro va creciendo, ¿no? Ahora vamos a denominar qué cosa, a qué nos referimos cuando hablamos de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema es un conjunto de todos los factores bióticos y abióticos en un lugar y todas sus relaciones, ¿no? Entonces, acá ya no solamente nos referimos a especies de seres vivos, sino a especies también inertes, ¿no? Como puede ser el suelo, ¿no? El aire, las rocas, ¿no? Diversos elementos que forman parte, ¿no es cierto?, constitutiva de un lugar específico, entonces ya estamos hablando de seres abióticos, ¿no? Cuando nos referimos a seres bióticos, estamos haciendo referencia a seres que cumplen un ciclo de vida, ¿no? Esos son los seres bióticos. Y los seres abióticos que no contienen un ciclo de vida, ¿no? Fundamentalmente, pues, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, en fin, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, cuando en un ambiente determinado interactúan diversas especies, ¿cierto? En una comunidad, como ya lo acabamos de mencionar, y a estas se le suman factores abióticos, ¿no? El aire, el agua, la tierra, el suelo, etcétera. Todo eso, ¿no? Se denomina un ecosistema, ¿ya? Eso es un ecosistema. Muy bien, entonces pasamos a otro término que también es importante conocer. Por ejemplo, el término hábitat, ¿no? El término hábitat, según la definición, nos dice que es el lugar dentro de la comunidad, ¿cierto? Recordemos que comunidad, ¿no? Es el conjunto de especies, ¿no? Diversas, ¿ya? Entonces, es el lugar dentro de la comunidad donde un individuo, ya sea un animal o una planta, encuentra alimento y protección, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hábitat de los peces en el agua, ¿no? Lógicamente, el instinto de supervivencia de una especie animal fundamentalmente va a hacer que éste se desplace y se desarrolle en un lugar donde usualmente encuentra alimento. Bueno, pues ese lugar donde fundamentalmente encuentra alimento y protección, ¿no? Lo vamos a denominar hábitat, ¿no? Es el lugar donde una especie se desarrolla, ¿no? Porque en ese lugar fundamentalmente tiene alimento,
¿cierto? Y protección, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, no nos referimos puntualmente a solamente especie animal. Recordemos que estamos hablando de seres vivos, ¿no? Entonces, como mínimo, nos estamos refiriendo a la especie animal y a la especie vegetal. ¿Ah? Muy bien. Otro concepto importante es el de nicho ecológico. ¿Ya? El nicho ecológico podemos denominarlo como el papel que desempeña cada ser vivo dentro de un ecosistema. Por ejemplo, el oso se alimenta de peces, ¿no? Ese es su papel dentro del ecosistema. Es un depredador, ¿cierto? Porque lógicamente en este ejemplo, el oso, ¿cierto? Va a obtener el alimento de otra especie animal, ¿no? Eh, y al hacerlo se convierte en un depredador, ¿no? Cada vez que una especie eh, utiliza a otra como un alimento, ¿no? Se convierte en un depredador, ¿ya? Entonces, eh, es la característica, ¿no es cierto?, que cada especie, ¿no? Cada ser vivo desarrolla dentro de un ecosistema. A esto nos referimos con nicho ecológico. Muy bien, entonces acá podemos, de acuerdo a lo eh, indicado, ¿no? Podemos decir, ¿no? Los individuos, ¿no? Se organizan primero en poblaciones, ¿cierto? Eh, los individuos de una misma especie, ¿no? Se organizan en poblaciones, ¿no? Debido a que la población es un conjunto de individuos, pero de una misma especie. Ahora, estos van a formar comunidades, ¿no? Porque se van a interrelacionar con individuos, ¿cierto? Que son de especies distintas a ellos. Cuando ya hay una interacción, cuando ya hay un elemento, un conjunto de diferentes especies, ya van a formar las comunidades, ¿ya? Y lógicamente, estas comunidades van a constituir los ecosistemas, ¿no es cierto? Que como ya lo hemos señalado, ¿no? Es un conjunto de seres bióticos, ¿no? Como son los seres vivos, y los seres abióticos, ¿no? Como ya indicamos, que podría ser el suelo, el aire, ¿no? El mar, el agua, etc., ¿no? Eso como desarrollo inicial. Y en cuanto a la diapositiva, en la parte derecha, ¿no? En cuanto a la relación existente, ¿no? El mar peruano, una bandada de palomas, los caracoles, estrellas de mar y algas que interactúan en nuestro litoral costeño y el ser humano, ¿no? Entonces, acá tenemos que relacionar, ¿no es cierto? Tenemos que relacionar, ¿no? Entonces, ¿qué sería, ¿no? Una bandada de palomas, ¿no? ¿Será una comunidad? ¿Será individuo? ¿Será un ecosistema? ¿O será población?
Bueno, una bandada de palomas, ¿no es cierto? Como se señala, ¿no? Es un conjunto de palomas, solamente palomas, es decir, son animales, ¿no es cierto? Son seres vivos de una misma especie, son solo palomas. Recordemos que las aves, ¿no es cierto?, tienen diversas clasificaciones, ¿ya? Y dentro de todo el conjunto de aves, solamente nos focalizamos en palomas. Entonces, al decir solo palomas, nos estamos refiriendo a individuos de la misma especie. La especie es paloma, ¿no? Entonces, si son individuos de la misma especie, eso es una población. ¿De acuerdo? Una bandada de palomas es una población. ¿Cuál será el individuo? El individuo será el ser humano, ¿cierto? El ser humano como tal, en singular, es un individuo. Después tenemos dos opciones, el mar peruano, ¿cierto? Y los caracoles, estrella de mar y algas que interactúan en nuestro litoral costeño, ¿no? Entonces, eh, tenemos que identificar, ¿no es cierto?, cuál es el ecosistema y cuál es la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, acá en la alternativa C tenemos caracoles, tenemos estrellas de mar y tenemos algas que interactúan, ¿no es cierto?, en nuestro litoral costeño, ¿no? Entonces, eso nos representa un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque nos indica, nos señala, ¿no? Que aparte de caracoles, ¿no? Estrella de mar y algas, ¿no? Interactúan en nuestro litoral costeño, ¿no? Entonces, eso forma parte, ¿no? De una comunidad, ¿de acuerdo? Los caracoles, estrella de mar y ecosistema, perdón, y algas forman parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque tanto caracoles, estrellas de mar y algas, ¿no? Son especies distintas. Y al ser especies distintas, interactúan. Y eso es una comunidad, ¿ya? Cuando interactúan individuos de diferentes especies, ¿ya? Eso es comunidad. Y el mar peruano vendría a ser el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que ecosistema, ¿cierto? Es el conjunto de factores bióticos y abióticos. Entonces, lógicamente, en el mar peruano existen diversas especies, eh, diversos seres vivos, ¿no es cierto? Y eso, lógicamente, son seres bióticos que tienen vida, pero se desarrollan en un ser abiótico, que es el agua, que es el mar peruano. Por lo tanto, el mar peruano es un ecosistema, ¿ah? Entonces, esa es la relación, ¿no? La relación finalmente sería ser humano, individuo, eh, una bandada de palomas, población, caracoles, estrella de mar y algas es una comunidad y el mar peruano es un ecosistema. Entonces, en cuanto a la clasificación de los seres vivos, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Los seres vivos
han sido clasificados por los científicos en grandes grupos. Estos grupos han sido denominados, han sido llamados reinos, ¿no? Y existen 5 reinos dentro de la clasificación de los seres vivos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las algas y el reino de las bacterias. Es decir, se considera a los animales, a las plantas, a los hongos, a las algas y a las bacterias como seres vivos, ¿no? Y lógicamente, cada uno ha sido denominado reino, ¿no? Reino. Lógicamente, cada reino tiene una cantidad de especies, ¿cierto? Que van a formar la población, ¿no? Como dato, también tenemos que el ecólogo y botánico Robert Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 grandes reinos, ¿no? Que es el que estamos mencionando. Animales, vegetales, hongos, bacterias y algas. Entonces, vamos a conocer, ¿cierto? Identificar, ¿no? Cada uno de los 5 reinos que corresponde a la clasificación, ¿no? De los seres vivos. Vamos a empezar por el reino Monera. El reino Monera agrupa a todos los organismos que son microscópicos y unicelulares, ¿de acuerdo? Es decir, que son de una longitud, de un tamaño solamente observables, diferenciables con un microscopio y que tienen solamente una célula en su composición. Ahora, estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis, ¿ah? Entonces, utilizan eh, estos mecanismos, ¿cierto? De 2 maneras, ¿no? Em, Su alimentación se caracteriza por absorber los nutrientes, ¿no? O por la fotosíntesis, ¿no? Habíamos mencionado la, la importancia de la energía solar, ¿no? En los seres fundamentalmente marinos, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a la fotosíntesis, ¿no? Que es, síntesis es la obtención. ¿Obtención de qué? Del alimento. A raíz, ¿no es cierto?, del prefijo foto, ¿cierto? Es un prefijo que señala energía, ¿de acuerdo? Energía, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la función de nutrición, ¿no? De estos organismos microscópicos. En cuanto a la función de reproducción, ¿no? Podemos señalar que estos organismos, estos microorganismos en todo caso, estos microorganismos se reproducen asexualmente, ¿no? Por bipartición. Un ejemplo de estos microorganismos, ¿no? Son las bacterias, ¿no? Son las bacterias. Ahora, como parte de este reino, del reino Monera, ¿no? Eh,
forman parte todas las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Estas cianobacterias también se les conoce como algas verdes azules, ¿ah? Cianobacterias. La mayoría de estas bacterias causan enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o inclusive el cólera, ¿no? Estas tres enfermedades son producidas por bacterias, ¿no? Es decir, por microorganismos, ¿no? Que forman parte de los seres vivos, ¿no? Entonces, a manera eh, de conocer, ¿no? Cómo es una bacteria, ¿no? Podemos observar en la imagen, ¿no? Que tenemos ahí una cápsula que es, digamos, la envoltura, ¿no? De la bacteria. Tenemos su pared celular, tenemos una membrana plasmática, ¿no? El citoplasma, que es, digamos, el espacio que existe entre la pared celular y el nucleoide, ¿no? De la bacteria, ¿no? Tenemos los ribosomas, el plásmido, pili, es decir, los elementos constitutivos que hacen que la bacteria, ¿no es cierto?, logre alimentarse, ¿no? Hemos dicho que se nutre por absorción, ¿no? O sea, absorbe los nutrientes, ¿no es cierto?, desde el exterior, ¿no? Y tenemos una característica también de las bacterias, que es el flagelo, ¿ya? Entonces, cuando nos refiramos a reino monera, ¿no? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a bacterias y a cianobacterias, que también se les denomina algas verde azules, ¿ya? Entonces, este es el primer reino que hemos visto en cuanto a los seres vivos. El siguiente reino se denomina reino protista. Otro grupo de seres vivos es el reino protista, ¿cierto? Que comprende a los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como eucariotas, ¿no? Entonces, desde esta definición ya podemos establecer una diferencia entre el reino monera, ¿no es cierto?, y el reino protista, ¿no? Ambos son organismos microscópicos, efectivamente, pero una de las diferencias radica en que en el reino monera, es decir, en las bacterias solamente tienen una sola célula, son seres unicelulares, mientras que en el reino protista, estos microorganismos, ¿cierto?, son multicelulares, ¿ya? Y lógicamente, si contienen más de una célula, estos van a ser más grandes que las bacterias, ¿no? Y también nos señala que están dotados de movilidad, ¿ya? Los protistas, que son los elementos, las especies que forman parte del reino del mismo nombre, son especies acuáticas, ¿ya? Marinos, ¿no?, de agua dulce, y habitan en los tejidos húmedos de otros organismos, ¿no? Al ser meramente acuáticos, su hábitat, como hemos dicho anteriormente, es el medio acuático, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Perme- per- Pertenecen también, ¿no es cierto?, a este reino varios tipos de algas, ¿no? Entonces, fíjense que las algas azul-verdes, ¿cierto?,
solamente las azul verdes son aquellas que tienen una célula. Y al tener una célula, esas algas pertenecen al reino Monera. Pero hay otro tipo de algas que contienen más de una célula. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos algas que tienen una célula, serán pertenecientes al reino Monera. Y si detectamos algas que tienen más de una célula, ¿no es cierto?, pertenecen al reino protista. ¿Ya? Estos seres, ¿no es cierto?, los protistas, contienen clorofila y son fotosintéticos, ¿no? Ejemplos de especies del reino protista, ¿no? Tenemos a los protozoarios, ¿no? Entre los cuales podemos mencionar la ameba, ¿no? El paramecio o la euglena, ¿ya? Entonces, ya identificamos dos reinos, ¿no? El reino Monera, que son las algas verde azuladas y tienen solamente una célula en su constitución, mientras que el reino protista, ¿no? También son seres microscópicos, ¿no? Pero estas tienen varias células en su composición. Lógicamente son de mayor tamaño. Acá también, entre las especies, podemos mencionar las algas, pero algas de más de una célula. Y aparte de esa especie, podemos mencionar lo que acabamos de decir, la euglena, el paramecio o la ameba, ¿no? Es importante que sepamos las características de cada reino y también al menos unos dos o tres especies, ¿no? Que caracterizan a cada reino, ¿ah? No olvidar que las especies del reino protista son básicamente acuáticos, o sea, su hábitat es cualquier tipo de fluido acuático, líquido. En cuanto al reino fungi, ¿cierto? Podemos decir que este reino fungi agrupa a los hongos comunes, ¿ya? Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta, ¿no? Entonces, cada vez que exista una materia descompuesta, ¿no? Es un hábitat donde se pueden desarrollar los hongos, ¿no? Recordemos que hábitat, ¿no? Es aquel espacio donde el ser vivo va a estar presente porque ahí encuentra su alimentación y protección, ¿no? Entonces, si el hongo eh, se desarrolla, se alimenta de materia descompuesta, lógicamente ahí se va a desarrollar. Ese va a ser su hábitat, ¿ya? Otra característica de este reino, ¿no? Es que crecen en lugares oscuros, ¿no? Y sombreados, ¿ah? Es una característica. También forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad, ¿no? Algunos hongos viven sobre la vegetación. Otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el champiñón, ¿no? Las setas, el moho de pan y el penicilio, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, característica de estos seres vivos, ¿no? Fundamentalmente es que se alimentan de materia en descomposición y crecen en lugares oscuros, ¿ya? Y como especie podemos mencionar, ¿no? A las setas, al moho, ¿no? Y al champiñón.
el reino planta, ¿no? El reino planta comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta, ¿no? Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales y seres humanos, ¿no? Recordemos pues que debido a algunas, las frutas, ¿no es cierto? Eh, los frutos justamente son eso, ¿no? Son alimentos, producto de las plantas. Nos dice también que sin ellas no existiría nuestra forma de vida, ¿no? Em, También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad, ¿cierto? Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento, ¿no? Y además producir oxígeno a través de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, tenemos como ejemplos los musgos, los helechos, los pinos, el rosal, una variedad de especies vegetales, ¿cierto? Que conocemos, ¿no? Bueno, acá lo fundamental es señalar, ¿no? Que transforman la energía solar en alimento, ¿no? Lógicamente, dado que el reino vegetal, ¿no? Elabora su propio alimento, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que su nutrición es autótrofa, porque al carecer de desplazamiento, de movimiento, ¿no? Tienen que fabricar su propio alimento desde el espacio donde se encuentren. Es por ello que tienen la capacidad de transformar, ¿no? La radiación solar, ¿no? En alimento y así poder nutrirse, ¿no? Y además también dentro de su proceso de fotosíntesis liberan el oxígeno, ¿no? Por eso es importante siempre estar a nosotros los seres humanos cerca de especies vegetales, lógicamente porque son las especies vivas que van a emitir el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo y crecimiento. Entonces, fíjense, acá tenemos dentro de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Eh, el aporte dado por Carlos Linneo, ¿no? Fíjense las diferentes clasificaciones, ¿no? Primero tenemos el dominio, después el reino de lo que acabamos de mencionar, después tenemos la división, clase, orden, familia, género y especie. Al final es la especie, ¿no? Entonces, fíjense, la taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿no? Eso es importante, tener claro el concepto de la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿no? ¿No? Esta ciencia se denomina taxonomía, ¿no? Si vamos a estudiar cómo se clasifican los seres vivos, bueno, tenemos que recurrir a la taxonomía, ¿ya? Carlos Linneo propuso las categorías taxonómicas considerando a la especie como la unidad o base de las categorías taxonómicas. Además,
propuso la nomenclatura binomial, que consistió en dar nombres científicos a todas las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre perro es el nombre común, ¿cierto? Al cual nosotros identificamos al animal doméstico, pero este animal también tiene su nombre científico, ¿no? Conocido como Canis familiaris, ¿no? Este es el nombre científico. Y así como esta especie tiene su nombre científico, todas las especies, ya sean animales, vegetales, de algas, de hongos, de bacterias que hemos mencionado, también cada una de ellas, ¿no? Tienen su nombre científico. Muy bien. Y entonces la quinta división es el reino animal, ¿no? Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, ¿no? El término heterótrofo, ¿no? Hace referencia de que eh, la especie animal, ¿no? Necesita de otra especie para alimentarse, ¿ya? No es como el reino planta, que es autótrofo, ¿ya? La planta elabora su propio alimento, ¿no? Eh, eh, y utiliza para ello la energía solar, fundamentalmente. La convierte en alimento. El reino animal no. El reino animal necesita de otra especie para alimentarse. Por lo tanto, es un ser heterótrofo, ¿ya? Eh, Como dice ahí, ¿no? Son incapaces de producir, ¿no? Su propio alimento, ¿ya? Otra característica importante dentro de del reino animal es que sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos, ¿no? Como hemos mencionado, necesitan de otras especies para poder alimentarse, ¿ah? En cuanto a su reproducción, esta es sexual. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado, ¿ya? Estas características, junto con la de movilidad, ¿no es cierto? Los órganos sensoriales complejos, ¿no es cierto? Los sistemas nerviosos y los sistemas musculares son características resaltantes que tienen los seres vivos, ¿no? Este reino, el reino animal, a diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, ¿no es cierto? Eh, Varían debido a que los animales son o es la especie que necesita de buscar alimento, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de otras especies carnívoras, ¿no? Eh, es justamente por esta característica de ser alimento de otras especies que permitió desarrollar su locomoción, es decir, su desplazamiento y también, ¿no? Desarrollar sus diversos sentidos, ¿no? Ustedes pues habrán oído decir de que tienen el olfato desarrollado o tiene un oído agudo, ¿no? Eh, en fin, es porque justamente la especie animal, si bien es cierto, necesita de otra especie animal fundamentalmente para alimentarse, es por eso que
la característica, la naturaleza de las especies animales para poder defenderse de otras, ¿no? Tienen desarrollado los sentidos, ¿no? Entonces, esa es una característica eh, innata, propia, ¿no es cierto?, de los seres vivos. Bueno, acá podemos observar, ¿no? Diversas especies animales, ¿no? El oso, los leones, el rinoceronte, ¿no? El leopardo, en fin, tantas especies animales que, como hemos mencionado, tienen desarrollado pues el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema muscular, en fin, y fundamentalmente son heterótrofos, ¿no? Necesitan de otras especies, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? Y en ese sentido, como hemos manifestado también, su desarrollo en cuanto a los sentidos es mayor que en nosotros los humanos, ¿no? Para poder defenderse fundamentalmente. Bueno, y acá he creído conveniente dejarles un cuestionario para que, de acuerdo a lo que se ha señalado, ¿cierto? Ustedes puedan resolverlo, ¿no? Eh, para un mejor entendimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos una pregunta, señale el organismo más primitivo que pertenece en el reino Monera, ¿no? ¿Cómo se le llama a los organismos cuyas células no tienen núcleo definido, ¿no? En fin, preguntas relacionadas al tema que es importante que ustedes las desarrollen, ¿no? Para complementar el, eh, el conocimiento, ¿cierto?, sobre este tema. Vamos a continuar entonces en esta hora eh, refiriéndonos a las funciones de los seres vivos, ¿no? Funciones vitales de los seres vivos. Vamos a empezar por la función de nutrición, que ya algo hemos adelantado en la primera hora, referente a la nutrición de los seres vivos. Podemos decir que las funciones de nutrición son todos los fenómenos encargados de proporcionar al organismo de los seres vivos las sustancias que necesitan para poder desarrollarse, para reparar las pérdidas de energía y, en ese sentido, proporcionar a la vez la energía necesaria para mantener y desarrollar la vida de estos seres, ¿cierto? Entonces, tiene un sentido
la función de nutrición, ¿cierto? Eh, no solamente es para su desarrollo, ¿no? Sino también sirve para recuperar las energías que se han perdido, ¿no? Eh, acabamos de mencionar de que en el reino animal fundamentalmente necesita de otras especies animales para poder alimentarse, ¿no? Pero en el desarrollo de esta actividad, ¿no? Lógicamente es el animal, ¿no? En este caso que va a buscar el alimento eh, de otra especie que necesita eh, establecer, ¿no? Vamos a llamarlo así, una estrategia de caza, ¿no? Para poder alimentarse. Y en muchas ocasiones esta estrategia de caza, ¿no? De cazar a otro animal para poder alimentarse, implica pues necesariamente un desgaste, ¿no? Una pérdida de energía, ¿no? Y justamente, miren, es el alimento, ¿cierto? Eh, que le va a dar ese soporte, ¿no? Esa reparación, esa restitución de energía que ha perdido, ¿no? Entonces, eh, a eso nos referimos con la función de nutrición, ¿no? Entonces, fundamentalmente para desarrollarse, crecer, pero también para recuperar las energías, ¿cierto?, que ha perdido. ¿Ya? Bueno, las principales funciones de nutrición, ¿no? Eh, podemos decir que la nutrición está relacionada lógicamente a la digestión, la respiración, la circulación o transporte y la excreción. ¿Ya? Como ya habíamos adelantado previamente, existen dos clases de nutrición: la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Eh, ya también hemos adelantado, ¿no? En qué consiste cada una, ¿no? El prefijo auto significa propio, propio de la persona. Bueno, en este caso propio del individuo o de la especie, ¿no? La nutrición autótrofa es aquella nutrición en la cual el individuo, ¿no?, fabrica su propio alimento, no necesita de otra especie para alimentarse. Esta nutrición autótrofa es característica, como ya lo hemos mencionado, del reino planta, ¿no? De las plantas. Y la nutrición heterótrofa es lo contraria a la nutrición autótrofa. Es decir, la especie requiere de otra especie para poder alimentarse. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia que existe entre ambos tipos de nutrición. ¿Ya? Y característica de esta, así como la nutrición autótrofa eh, es característica del reino planta, la nutrición heterótrofa es característica del reino animal. ¿Ya? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro. Primero, tener claro los conceptos, ¿cierto?
y después de ello saber a qué reino, ¿no es cierto?, caracteriza cada una de este tipo de nutrición. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, podemos decir lo siguiente, ¿no? Ya ampliando quizá un poco más el criterio, ¿no? Eh, la nutrición autótrofa es propia de organismos que son capaces de sintetizar sus alimentos a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Por ejemplo, las plantas fabrican su propio alimento. Igual que los animales, las plantas necesitan alimentarse, lógicamente, para crecer y sobrevivir. ¿Ah? La respiración. La respiración de las plantas es como la de los animales. Toma oxígeno del aire y elimina el dióxido de carbono. Esto se realiza a través de unos poros que hay en las hojas, que se llaman estomas. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el, 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 em, el elemento, ¿no es cierto?, por el cual las plantas, ¿no es cierto?, eliminan, ¿no?, y recepcionan tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, ¿cierto? Se llaman estomas, ¿de acuerdo? Estomas, que vendría a ser, pues, eh, el órgano de respiración de los animales, ¿cierto? ¿No? En los vegetales, en las plantas, se llaman estomas. En cuanto a la alimentación, las plantas son autótrofas, es decir, no tienen que buscar su alimento como los animales, sino que lo fabrican ellas mismas. ¿Y cómo lo fabrican? Bueno, para ello necesitan aire, agua, sales minerales del suelo y la luz del sol, ¿no? Hemos mencionado en el capítulo anterior que las plantas, ¿no es cierto?, mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto?, fabrican su propio alimento, ¿no? Síntesis, como ya lo habíamos mencionado, significa obtención y foto, energía. Es decir, van a obtener, ¿no es cierto?, una energía tal que van a procesar esa energía proveniente del sol, que es energía inorgánica, como lo dice al inicio, ¿no? Sus alimentos los sintetizan a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Sintetizan, absorben toda esa energía, ¿cierto? Y fabrican su propio alimento. ¿Ah? Lógicamente, pues porque las plantas no tienen, carecen de movimiento. Es por ello que esas especies necesariamente tienen que fabricar su propio alimento, ¿ya? Y para ello utilizan cualquier tipo de energía, ¿no?, que tienen a su disposición, ¿no? Transforman esa energía en alimento. Las plantas fabrican su alimento, ¿no? Fíjense, igual que los animales, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, ¿no? Que eh, las plantas necesitan del alimento, ¿no? Entonces, como podemos observar, ¿no? Eh, en la imagen, eh, la planta absorbe
la energía solar en este caso, ¿no? Entonces, mediante procesos que están relacionados también al suelo, ¿no es cierto? Van a fabricar su propio alimento y de esa manera van a alimentarse. Dentro de este proceso, ¿cierto? Van a necesitar el oxígeno del aire, ¿no es cierto? Para que se realice la producción, ¿no es cierto? La elaboración de su propio alimento, ¿no? Hemos dicho también que se necesita de sustancias inorgánicas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fundamentalmente utilizan estas sustancias inorgánicas más la energía, en este caso solar, para producir su alimento. Ahora, lo contrario, ¿no? Lo contrario, ¿cierto? La nutrición heterótrofa, ¿no? Esto es lo contrario de la nutrición autótrofa. Entonces, esta nutrición heterótrofa, ¿no? Es propia, es característica de los organismos incapaces, ¿no es cierto?, de sintetizar, es decir, de obtener sus propios alimentos, ¿ya? Y por lo tanto lo obtienen de otras sustancias orgánicas, no inorgánicas, sino orgánicas, ¿ya? Entonces, como ejemplo, tenemos, ¿no? Propio de microorganismos sin clorofila, ¿no? Hongos, ¿no? Todos los animales y el hombre, ¿no? ¿Quiénes tienen una nutrición heterótrofa? Bueno, ahí está. Todos los microorganismos sin clorofila, todos los hongos, todos los animales y el hombre, ¿ya? Porque todas estas especies necesitan, ¿no es cierto?, de otras especies para poder alimentarse. No pueden elaborar por sí mismos sus propios alimentos. Entonces, dentro de esta función de nutrición, vamos a señalar también la nutrición, ¿no? La función de nutrición del hombre. Puntualmente, el sistema digestivo del hombre, ¿ya? El sistema digestivo en el hombre está formado por un grupo de órganos que son los encargados de transformar los alimentos y las sustancias químicas complejas en otras sustancias solubles, es decir, que se disuelven, ¿ya? Esta disolución de estos alimentos se realizan mediante procesos mecánicos y químicos, ¿de acuerdo? La digestión comienza en la boca y termina en el intestino delgado, ¿no? Ahora, los alimentos que no han sido digeridos son eliminados a través del ano, ¿no? Lógicamente, en realidad, el sistema digestivo del hombre es como una máquina, ¿no es cierto? Donde se alimenta, ¿no? Y pasa por una, vamos a llamarlo así, una etapa de primero trituración, ¿cierto?, del alimento mediante que se da en la boca mediante los dientes, ¿no es cierto? Y de ahí pasa por todos los elementos constituyentes del sistema digestivo, ¿no? Eh, y lógicamente, como toda máquina, hay un porcentaje de estos alimentos que no han sido digeridos y tienen que, lógicamente, eliminarse, ¿no?
Entonces, referente a este punto en particular, ¿no? Del sistema digestivo del hombre, podemos conocer qué órganos, ¿no es cierto?, son los que conforman el sistema digestivo del hombre, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, existe en primer término la boca y los órganos anexos, ¿no? Como los dientes, la lengua y las glándulas, ¿no? Que es por donde, perdón, se inicia, ¿no? La trituración, ¿no es cierto?, de los alimentos propiamente dichos. Ahora, este alimento que ya ha sido triturado, desmenuzado, va a pasar por la faringe, ¿no es cierto?, para posteriormente dirigirse al estómago, ¿no? Después de que pasa por el estómago, se va a dirigir hacia el intestino delgado, ¿no? Lógicamente, el intestino delgado es un tubo, ¿no es cierto?, extenso, ¿no?, que tiene tres partes, ¿no? El duodeno, el yeyuno y el íleo, ¿cierto? ¿Ya? Después de ese transcurrir, va a pasar al esófago, ¿no? Y de ahí al intestino grueso, ¿no? Que lógicamente está dividido en tres partes, ¿no? El ciego, el colon y el recto, ¿no? Entonces, también forma parte de los órganos del sistema digestivo del hombre, que es importante mencionar, glándulas anexas, ¿no? Como eh, las glándulas salivales, ¿no es cierto?, la glándula hepática, ¿no?, y la pancreática, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro qué órganos son los que forman el sistema digestivo del hombre. Acá tenemos una imagen, ¿no? Tenemos la boca, por donde ingresan los alimentos, son triturados, de ahí pasa al esófago para después dirigirse al estómago, de ahí pasa al intestino delgado, ¿no? De ahí pasa al intestino grueso y se desechan los elementos no digeridos por el ano, ¿no? Entonces, este es eh, la imagen que nos representa, ¿no?, todos los elementos que conforman el aparato o sistema digestivo del hombre. Muy bien. Otra función importante eh, a mencionar es la función de reproducción, ¿no? Podemos definir reproducción como el proceso por el cual los seres vivos dan lugar a otros seres semejantes a ellos, ¿no? Podemos señalar dos tipos de reproducción, ¿no?
la reproducción asexual, ¿no? Y la reproducción sexual. Eh, en los vegetales, ¿cierto? Podemos mencionar que existen dos tipos de reproducción, ¿no? En el reino planta, ¿no? Eh, en cuanto a la reproducción asexual, ¿no? Esta reproducción se va a llevar a cabo cuando un ser vivo da lugar a otro o a otros seres vivos que son iguales entre sí e igual al progenitor. Pero esto ocurre sin la intervención de las células reproductoras o también llamadas gametos. Esta reproducción la presentan las plantas y algunos animales inferiores, como los hongos y las bacterias, ¿no? Entonces, acá está claro, ¿no? El prefijo a significa sin, ¿no? Sin que intervenga, ¿no es cierto?, las células reproductoras de los individuos o de las especies, ¿no? Y esto es característico de las plantas y como menciona, de algunos animales inferiores como los hongos y las bacterias. No interviene en este tipo de reproducción las células reproductoras, también llamadas gametos. La reproducción sexual es lo contrario, ¿no? La reproducción sexual es aquella en la que el nuevo ser procede de la unión de dos células reproductoras o gametos, una masculina y otra femenina, ¿no? Fabricada por los respectivos padres, ¿no? Entonces, ya podemos establecer que la función de reproducción de los seres vivos puede ser asexual cuando no intervienen células reproductoras y sexual cuando efectivamente interviene una célula reproductora masculina en unión con una célula reproductora o gameto femenino. Acá podemos señalar para un mejor entendimiento, los gametos o células reproductoras de los vegetales, ¿no? Los órganos sexuales de las plantas son los estambres y los pistilos. El estambre es el órgano masculino de la flor, ¿ya? Produce gametos masculinos llamados granos de polen, ¿no? Y el pistilo es el órgano femenino de la flor, ¿no? Entonces ya conocemos entonces los dos gametos, ¿no? U órganos sexuales eh, de las plantas, ¿no? El estambre es el órgano masculino de la flor y el pistilo el órgano femenino de la flor, ¿ya? Entonces, en el ovario, ¿no? Están los óvulos, es decir, los gametos femeninos de la planta, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar, ¿no? El óvulo, ¿no? El pistilo, ¿no? Que es el órgano femenino de la flor, ¿no? Conjunción con el estambre, que es el órgano masculino de la flor. Muy bien, entonces podemos ahora señalar la función de reproducción ya no en plantas, ¿no es cierto?, sino en el hombre.
cómo está diseñado la función de reproducción, ¿no? En el ser humano. Podemos indicar lo siguiente, ¿no? El espermatozoide y el óvulo son las células reproductoras, también llamadas gametos, ¿no? El espermatozoide es el gameto masculino y los testículos son los que fabrican millones de espermatozoides, ¿no? Entonces, es la célula reproductora masculina, el espermatozoide, y estos se elaboran, se fabrican por millones, ¿cierto? Están contenidos dentro de los testículos, ¿no? En cuanto a la célula reproductora femenina, esta es el óvulo, ¿no? Y son los ovarios, ¿no es cierto?, que producen, ¿no? Uno cada ciclo de 28 días aproximadamente, ¿no? Entonces, tener claro, ¿no? Tener claro que en el hombre, ¿no? Tienen sus células reproductoras, ¿no? El espermatozoide para el varón y el óvulo para la mujer, ¿ya? Entonces, entrando ya puntualmente al sistema reproductor en el hombre, el sistema reproductor masculino, ¿ya? El sistema reproductor masculino, lo podemos dividir en dos elementos: las glándulas sexuales y los conductos de transporte, ¿no? ¿Qué podemos decir de las glándulas sexuales? Las glándulas sexuales están conformadas o lo integran los testículos que producen espermatozoides, ¿ah? Entonces, estas son las glándulas sexuales, ¿no? Que están representadas en el varón por los testículos, que a la postre son los que van a producir, ¿no? Generar los espermatozoides. Y como segundo elemento del sistema reproductor masculino, podemos mencionar a los conductos de transporte, ¿no? Dentro de estos podemos mencionar a la vesícula seminal, ¿no? A la próstata, ¿no? Al pene, al epididimo, a la uretra, ¿no? Que es un conducto que sirve para expulsar la orina y los espermatozoides, ¿no? Entonces, fíjense en la cantidad de conducto de transporte, ¿no? Del gameto masculino, ¿no? Tenemos varios: la vesícula seminal, la próstata, el pene, el epididimo, ¿no? La uretra, ¿cierto? Entonces, que nos representan conductos, ¿no es cierto?, por los cuales va a fluir, ¿no? El gameto o las células reproductivas masculinas. Acá tenemos también una imagen, ¿no? La imagen, ¿no? De la uretra, ¿no? Bueno, la imagen del pene, el testículo, que es donde se fabrican propiamente los gametos, ¿no? O los espermatozoides, ¿no? Que son las células germinativas del hombre, y el conducto espermático, ¿no? Esto es en el caso del varón, del hombre. Y en el caso de la mujer, en cuanto al sistema reproductor femenino, podemos indicar que está conformada por cuatro partes diferenciadas, ¿no? Los ovarios,
las trompas de falopio, el útero y la vagina, ¿no? En cuanto a los ovarios, podemos indicar que son dos órganos que se encargan de producir los óvulos, ¿no? Así como en el varón son los testículos donde se fabrican sus gametos, ¿no? O los espermatozoides, en la mujer ese espacio donde se produce sus gametos o sus células germinativas, que son los óvulos, este espacio se llaman ovarios, ¿ya? Como segundo elemento, podemos señalar las trompas de falopio. Las trompas de falopio son dos oviductos, ¿cierto?, que comunican los ovarios con el útero, ¿no? Es en este elemento, ¿no?, donde se lleva a cabo la fecundación, en las trompas de falopio, ¿no? Es donde tiene ya la conjunción, la unión, la interacción de la célula germinativa reproductiva masculina, ¿no? El espermatozoide y la célula germinativa, el gameto femenino, ¿no? Que es el óvulo. Ambos se reúnen en elemento, en el espacio llamado trompa de falopio. Y ahí comienza la fecundación. Como tercer elemento constitutivo dentro del sistema reproductor femenino, podemos señalar al útero, ¿no? Que es una cavidad de paredes musculares donde se desarrolla, ¿cierto?, el neonato, el bebé durante el embarazo, ¿ya? Es en el útero, entonces la cavidad donde se va a desarrollar el neonato. Y finalmente la vagina, ¿no? Que es un tubo muscular elástico por donde pasa el niño al nacer, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense en las imágenes, ¿no? Tenemos acá en un extremo el ovario, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ahí son el- los dos órganos, ¿no?, que se encargan de producir los óvulos, ¿no? Acá se van a producir los óvulos en el ovario, ¿no? Acá está la trompa de falopio, que es acá, en esta zona, en esta región, donde se va a realizar la fecundación, ¿no? Ahí se va a unir el ovario, perdón, el óvulo con el espermatozoide, en esta región de acá. Acá tenemos el útero en la parte del medio, ¿no?, que es donde se va a desarrollar el bebé durante el embarazo. Y acá en la parte inferior tenemos la vagina, ¿no?, por donde va a pasar el niño al nacer. Muy bien. Y tenemos finalmente la función de relación, ¿no? La función de relación, ¿no?, es el proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que los rodea, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? La función de relación vincula al ser vivo con el medio ambiente, ¿ya? El sistema nervioso, el aparato locomotor y el sistema endocrino son los que colaborarán en esta función de relación, ¿no? Gracias a esta función, la función de relación, el ser humano se encuentra integrado en su medio del que obtiene información a través de receptores sensoriales, ¿no? Entonces, hemos indicado, ¿no?, al inicio de esta sesión, ¿no?, que eh, los individuos, las especies, interactúan
entre sí, ¿no es cierto? Pero ese interactuar justamente se da por esta función, por la función de relación, ¿ah? La relación entre los seres vivos, ¿ah? Y para esto es importante que esté desarrollado fundamentalmente tres sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema endocrino, ¿no? Y el aparato locomotor, ¿no? Em, el aparato locomotor, ¿no es cierto? Justamente es el aparato que nos permite la locomoción, ¿no? Es decir, el desplazamiento, ¿no? De un punto a otro, ¿no? Para poder realizar las diversas necesidades, ¿no es cierto? Que una especie tiene con otra o también con su misma especie, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es importante este sistema, este aparato locomotor para poder desplazarse y comunicarse, ¿no? Con otras especies o con su misma especie, ¿no? Gracias a esta función, a la función de relación, el ser humano se encuentra integrado en su medio, ¿no? Del que obtiene información a través de receptores sensoriales, ¿no? Como ustedes podrán deducir, no se circunscribe solamente a animales o plantas, ¿cierto? Eh, es el hombre también como ser vivo que tiene una función de relación. Claro que sí, nosotros nos relacionamos con no solamente eh, individuos, ¿no es cierto?, de nuestra propia especie, es decir, con otras personas, sino también nos podemos relacionar, ¿no es cierto?, con los animales fundamentalmente, ¿no? Eh, mediante diversas formas de comunicación, ¿no? Y lógicamente dentro de estas formas de comunicación están contenidas pues aspectos relacionados al sistema nervioso, ¿no? Al aparato locomotor y al sistema endocrino, ¿no? Entonces es importante saber y conocer, ¿no es cierto?, cómo influyen, ¿no? Estos sistemas dentro de la función de relación. Entonces, como ya hemos dicho, dentro de la función de relación, ¿no? Tenemos los sistemas nervioso, endocrino, ¿no? Y los receptores sensoriales, ¿no? Fíjense cómo podemos eh, detectar, ¿no? Cómo podemos relacionarnos, ¿no? Con las diversas especies, ya sea por el olfato, por el tacto, por el gusto, por el oído o por la vista, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? De repente les ha pasado que si ustedes tienen una mascota, de repente un perro, ¿no? De mascota, eh, ya antes de que uno llegue a su domicilio, ¿no? El animal ya está, ya puede
olfatearlo a distancia y saber que usted ya está llegando a casa, ¿no? Entonces es una manera de relacionarse, ¿no es cierto? Dos especies distintas, dos seres vivos, el hombre y el animal en este caso, ¿no? Se relacionan mediante el olfato, ¿no? De igual manera, ¿no? Con el tacto, ¿no? Cuando siguiendo en esa misma línea de diversas especies, ¿no? Por ejemplo, el hombre y el animal, ¿no? Cuando uno acaricia a su mascota, ¿no? Le da un sentido, ¿no es cierto? Una comunicación, ¿no? De afecto, ¿cierto? ¿No? Al animal. Es una función de relación, se relaciona ambas especies, ¿no? Eh, Gusto de igual manera, ¿no? El oído también, ¿no? También en el ámbito, pues, familiar, de repente cuando la mascota, ¿no? Eh, oye de repente el sonido del timbre, ¿no es cierto? Ya sabe que hay una persona que está llegando a casa, ¿no es cierto? ¿No? O de repente también entre animales se da esta comunicación de relación, ¿no? Cuando de repente un felino, ¿no? Da un determinado rugido, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, puede eh, em, representar o eh, interpretar, ¿no? Diversa forma de comunicación. Un rugido podría ser de repente que indicar a otras especies que es un territorio de una especie en particular, ¿no? De repente un león al dar un rugido transmite a los otros animales que no se acerquen, que esa es su zona, su hábitat, ¿no? O de repente también una leona al dar un rugido es que de repente pueda estar llamando a sus crías, a sus cachorros, ¿no? Entonces, mediante el oído, ¿no es cierto? Existe también una función de relación entre los animales, ¿no? Ahora, estos receptores sensoriales que acabamos de mencionar, ¿no? El olfato, el tacto, el gusto, oído, ¿no? Estos pueden ser también de tipo mecanorreceptores, quimioreceptores, en fin, ¿no? Pero fundamentalmente las funciones que permiten a los organismos ponerse en contacto con el medio que lo rodea y tener una adecuada coordinación interna comprenden dos mecanismos, ¿no? La coordinación nerviosa y la coordinación química, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, ¿no? Al sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, pues, eh, podemos hablar, pues, del cerebro, ¿no? Que ondas, ¿no es cierto?, son transmitidas al cerebro y esta da una orden, ¿no es cierto? Y se capta en el cerebro, ¿no? Mediante estas ondas y se realiza la función de relación, ¿no? Hay una orden y esa orden nos indica actuar, ¿no? Eso en cuanto al sistema nervioso, ¿no? Envía la información al cerebro, ¿no? Esta la analiza, la procesa, ¿no? Y después de esta se dan las órdenes para actuar, ¿no? Eso eh, en cuanto al sistema nervioso, ¿no? En cuanto al sistema locomotor, como ya lo hemos dicho, ¿no? Recibe las órdenes del cerebro, ¿no? Y pone en movimiento nuestro cuerpo, ¿no? A eso nos referimos con el aparato locomotor. Y
los sentidos, ¿no? Los sentidos, como ya lo hemos descrito, ¿no? Son los que reciben fundamentalmente la información del exterior, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esta función de relación, ¿no? Podemos indicar que eh, son acciones que realiza nuestro cuerpo, ¿no? Para sentir cosas, ¿no? Y reaccionar ante ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? La captación mediante el sentido de la vista, del oído, del olfato, el gusto o el tacto, captamos información con los órganos de los sentidos, ¿ya? Pero esta información no se circunscribe solamente a individuos de la misma especie, como ya lo hemos mencionado, pueden transmitirse a individuos de especies diferentes, ¿ya? ¿Cómo está involucrado el sistema nervioso? Como ya lo hemos dicho, ¿no? El cerebro y los nervios, ¿no? O sea, nos preparamos para la reacción mediante una orden, ¿no es cierto? Esa orden se traslada al cerebro y nosotros acatamos o no acatamos la orden, ¿no? Y cuando nos desplazamos es fundamentalmente cuando hacemos uso del aparato locomotor, es decir, reaccionamos, ¿no? Básicamente es la reacción que... Entonces, como conclusión final, ¿no? Podemos indicar, podemos señalar, ¿no? Que básicamente la función de relación, ¿no es cierto?, es eh, captar, ¿no? Captar la información del espacio exterior, ¿no? Mediante los órganos de los sentidos, ¿no? Una vez que hemos captado esta información, ¿no? Interpretamos esta, ¿no? Mediante nuestro cerebro, que es parte del sistema nervioso, y después actuamos de la manera más conveniente, ¿no? Esto lo realizan fundamentalmente los animales, ¿no es cierto? Y los seres humanos, ¿no? Que tenemos este sistema nervioso más desarrollado. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy, ¿no? Les agradezco su participación y nos vemos en la siguiente clase con más aspectos relacionados al temario. Muchas gracias. Buenas noches.